Encontraron allí una familia amarrada a los troncos de los árboles. Era el padre de edad madura, la madre algo más joven, un muchacho de 19 años y una niña de 14. La madre yacía en el suelo desmayada y la niña era la que daba aquellos dolientes gemidos, mientras los dos hombres atados y amordazados forcejeaban en vano por romper los fuertes cordeles que ya casi le sacaban sangre de los brazos y pies amarrados. El servidor y Yasua habían quedado con los viajeros en la explanada donde levantaron las tiendas. Las víctimas eran viajeros venidos desde Chipre, originarios del Golfo de Chitín. Unos asaltantes de caminos les habían quitado sus cabalgaduras y equipajes, dejándoles en el lastimoso estado en que les encontraron. El padre se llamaba Alipio, el hijo Aleví, la madre Ecli y la niña Dorcas. Se habían venido desde Chipre y buscaban unirse a la caravana que volviera de Damasco hacia el sur, con destino a Joppe sobre el mar. Los padres de Ecli, ya muy ancianos, les llamaban ansiosamente porque veían acercarse sus últimos días sin tener a su lado ni uno solo de sus hijos que cerrasen sus ojos, y recibieran la valiosa herencia de un campo que era el más rico olivar y viñedo de aquel lugar. El cabir de la caravana solo se ofrecía a llevarles hasta Cesarea de Filipo, ya casi a la vista. Pero, ¿qué harían en aquella gran capital, sin amigos y sin medios de vida? Les habían despojado de todo y la situación no podía ser más desesperante. Los esenios, paño de lágrimas de cuánto dolor humano les salía al paso, encontraron enseguida el dedo de la ley, que les señalaba, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la divina ley, madre fecunda de todo bien, les dio la solución de aquel doloroso problema. Lo inminente era conducir a la mujer desmayada a las tiendas y dar alimento a los demás, que desfallecían más de sed que de hambre. Al verles llegar con aquella camilla improvisada con lanzas y varas, creyeron que conducían un cadáver. Un poco menos que cadáver, decía el cabir, pero, ¿qué se le va a hacer? Si no revive, le enterraremos como Dios manda. La pobre niña lloraba desconsoladamente creyendo muerta a su madre. Los cuatro esenios se arrodillaron en torno a la camilla y le aplicaron compresas de agua fría en la cabeza y un grueso paño mojado en vino en el plexo solar. Hiciéronle beber agua de flores de naranjo y le friccionaron las extremidades. El corazón latía débilmente, pero no reaccionaba en forma ninguna. 505. Yasua, sentado a 4 pasos del dolorido grupo, asemejábase a la estatua inmóvil y silenciosa de la meditación. El hondo y dolorido llanto de la niña Dorcas pareció sacarle de aquel estado, y acercándose a ella, le dijo: No llores y espera del Padre Celestial que dejará vivir a tu madre. Yo quiero que no llores. Ven conmigo. Y tomándola de la mano la llevó junto a la camilla. Los ancianos, que tanto conocían la acción poderosa de las fuerzas superiores cuando se apoderaban de Yasua, comprendieron al ver lo que había en él una enorme condensación de dichas fuerzas y que la curación de la enferma iba a producirse de inmediato. Él y la niña se arrodillaron de un lado y otro de la camilla, por encima del cuerpo inmóvil, y Yasua tomó las manos de la niña que había cesado de llorar y que lo miraba como hipnotizada por algo que ella viera en él y que era invisible para los demás. Aquellas 4 manos unidas temblaban como cuerdas puestas en elevada tensión y agitadas por el viento. Los ojos de Yasua estaban fijos en los ojos cerrados de la enferma, que de pronto se abrieron llenos de espanto al principio y llenos de llanto después. Luego, una descarga de sollozos como una tempestad. Largo tiempo contenida, y por fin una suave laxitud que denotaba paz y descanso. ¿Ves?, decía Yasua a Dorcas. ¿Ves cómo el Padre Celestial escucha el gemido de sus hijos? Un gran asombro se esparció como un velo agitado que envolviera a todos, y una sola pregunta surgió de todos los labios. ¿Quién es este jovencito que así domina las enfermedades y la muerte? Comprendiendo los esenios que alguna explicación había que dar a los profanos que les rodeaban, el servidor dijo: Este jovencito es hijo del hombre más honrado y justo de Nazaret, y parece que ya se diseña en él un profeta de Jehová, más grande, quizá, que los que en 6 generaciones de profetas iluminaron el horizonte de Israel. Pero como son las primeras manifestaciones del poder divino que reside en él, no conviene darlo a publicidad hasta que el Señor manifieste su voluntad. Es el caso, decía uno, que yo tengo mi hijo enfermo de una lenta liebre que le va consumiendo. Y yo, mi madre, decía otro. Y yo, mi mujer, añadió un tercero. Y yo, un hermano loco furioso que nos trae trastornos a todos, decía un cuarto. Y así sucedió que casi no había uno de los viajeros que no tuviese algún enfermo en su familia. 506. El servidor miró a Yasua y comprendió que aún estaba poseído de las fuerzas superiores que le hacían capaz de vencer el mal. ¿Creéis todos vosotros los que padecéis en vuestros familiares, que el poder de Dios, Señor y dueño de cuanto existe, puede curarles?
lo creemos, repetían todos, puesto que habéis vuelto a la vida a esa mujer que estaba como muerta. Os pido una sola cosa. Que en gratitud al Señor por el bien recibido, seáis misericordiosos de hoy en adelante con todos los desamparados que sufren hambre y miseria, dijo Yasua con la entonación de voz de un inspirado que ejerce una autoridad suprema. Os lo prometemos, dijeron todos a la vez. Yasua entornó sus ojos y extendió sus brazos lentamente hacia los 4 puntos cardinales. Emitió con fuerza su aliento también en las 4 direcciones y guardó silencio. El poder de Dios, dijo luego, visitará a vuestros queridos enfermos si es verdad que creéis en ese divino poder. Durante esta escena, la enferma se había sentado en la camilla y acariciaba las manos de su hija, que recostada en el césped no se hartaba de mirar a su madre viva, cuando ya la creyó muerta. Y como ya estaban casi a la vista de Cesarea de Filipo, resolvieron llevar allí la familia encontrada en tan tristes condiciones, para proveerlas de los medios necesarios para llegar a Joppe en la Judea, hacia donde habían emprendido su viaje. Como los mulos y asnos no eran suficientes, se hizo necesario que algunos compartieran su cabalgadura con otro de los recién incorporados a la caravana, y así fue que el jovencito Leví montó a la grupa de la cabalgadura de Yasua. Pesáis entre ambos tanto como uno de nosotros, había dicho el Kabir, y creo que por solo 7 estadios que faltan, el asno os resiste bien. Pero Yasua, cuya alma toda compasión, no le resistía ver lo que juzgaba un inaudito esfuerzo para el animal, se empeñó en bajarse y caminar a pie al lado de Aleví, montado en su asno. Este hecho, al parecer de tan poca importancia, le valió una gran conquista para el futuro de su obra grandiosa de misionero. Descubrió en Aleví una clara inteligencia y un alma digna de ser cultivada con esmero. Se hicieron grandes amigos. El jovencito asimismo quedó convencido de que Yasua era un profeta. Y como en las escuelas filosóficas de Chipre se hablaba mucho de la ley de reencarnación. Aleví pensaba en silencio viendo la nobleza y dulzura de Yasua, que caminaba a su lado. Será este uno de los grandes que ha vuelto y arrastrará las muchedumbres y revolucionará el mundo. 507. A Yasua le llegó claro este pensamiento de su amigo, y mirándole afablemente le dijo: Y tú, Aleví, darás vida real a mis sueños de confraternidad humana en una capital sobre el mar. María, ¿Cómo lo sabéis?, le preguntó el jovenzuelo. vamos allá, los ¿No estás zapatos. pensando que soy un profeta? Piensa también que me vino esa inspiración. Aleví cayó. Y para ilustración del lector decimos aquí que Aleví, después de la muerte de Yasua, se presentó a los apóstoles aún reunidos en Jerusalén. Y les refirió detalladamente este hecho, cuyo vivo recuerdo conservaba. En su mente, Baar Nava, exclamaron varios a la vez. Tú eres el que nos anunció el Señor que llegarías con tu alma llena de fuego y tus manos llenas de oro para la fundación de una gran escuela de misioneros. Baar Nava, te llamaremos, porque eres hijo de una profecía que tardó años en cumplirse. Este nombre de Baar Nava se transforma con el tiempo hasta quedar en Bernabé. Fue el fundador y el alma de la gran iglesia cristiana de Antioquía, donde se comenzó a dar el nombre de cristianos a los adeptos, y donde fueron recibidos hombres y mujeres de todas las razas de la tierra en contraposición a la iglesia de Jerusalén, que solo abrió sus puertas a los judíos de nacimiento. El nuevo nombre dado a Aleví significa en sirio caldeo, hijo de una profecía. Fue Bernabé también el introductor de Saulo de Tarso, convertido al seno de los discípulos de Cristo. Y fue la de Yasua una doble conquista en esta oportunidad, pues Dorcas, la niña hermana de Aleví que permaneció siempre en Joppe en la antigua granja de sus abuelos maternos, abrazó con entusiasmo la doctrina del profeta Nazareno, a quien debía la vida de su madre que le vivió hasta pasados los 80 años. Dorcas, nombre griego, fue traducido al sirio caldeo al nombrarla entre los primeros discípulos de Cristo, y esta traducción lo convirtió en Tabita, que fue la célebre mujer de este nombre, tantas veces mencionada en las crónicas de aquel tiempo, como una generosa benefactora del divino maestro y sus discípulos. Como su hermano Bernabé en Antioquía, Tabita fue en la Judea el alma de toda obra cristiana, pues su abundante patrimonio la ponía en condiciones de subvenir a las necesidades de la comunidad cristiana. Del primer siglo, en aquella desventurada Judea, la más intransigente y dura de toda la Palestina, y que acaso por eso mismo fue regada con la sangre del divino mártir. Fue la fundadora de la primera obra femenina de socorros mutuos, pues en su propia casa abrió un taller de hilados y tejidos, a donde 508. Concurrían las mujeres del pueblo a confeccionar ropas para todos los cristianos necesitados. El apóstol Pedro, que después de muerto el maestro, fue como el consejero íntimo de Tabita, tuvo para ella ternuras de padre. Con fecunda y feliz fue pues la doble conquista de Yasua a los 17 años, en el fragoroso y sombrío camino hacia Cesarea de Filipo, donde los encontraron maniatados por los asaltantes de la Iturea.
A mitad de la mañana, nuestros viajeros entraban en los suburbios de la gran capital, donde debían detenerse el tiempo suficiente para renovar las provisiones y entregar mercancías y encargos traídos del sur y destinados a comerciantes o particulares radicados en esta capital. Iasua con Aleví y el esenio Melquisedec, su maestro, quisieron recorrer la ciudad cuyo movimiento comercial era intenso. Allí se reunían los tres más importantes caminos de todo aquel país. De allí arrancaba el camino de las caravanas a Tiro, la gran capital marítima de Fenicia sobre el Mediterráneo. A Cesarea llegaba la larga carretera del sur desde Idumea y Madián, igualmente la que bajaba del norte desde la lejana Tipsa sobre el Eufrates y recorría Hamad, Ribla y Damasco. Y aunque era una ciudad reedificada al estilo romano, la parte antigua seguía siendo la vieja ciudad siria, con sus grandes mercados y bazares, donde los turbantes y las mujeres veladas hacían sentir el ambiente oriental, mezcla indefinible de quietud y de actividad, de misterio y de timidez. La mezcla de razas había producido desde luego una verdadera confusión de lenguas y dialectos de los más variados. Y la necesidad de vender y de comprar establecía una verdadera lucha para hacerse comprender, por lo cual abundaban allí los que se vinculaban al comercio desempeñando el papel de intérpretes y escribas. Uno de estos intérpretes llamó la atención de Iasua, observador por naturaleza. O sería, quizás, que su fina sensibilidad percibía los grandes dolores ocultos y secretos, aunque se escondieran en el fondo del alma más impenetrable. ¿Qué os parece ese hombre?, preguntó a media voz a su maestro Melquisedec, que hasta ese momento no había reparado en él. Es un hermoso tipo árabe y parece ser persona de calidad. Sus modales lo delatan, aunque sus vestidos, ricos en otro tiempo, demuestran un largo uso. ¿Por qué lo preguntas? Porque desde que le vi, estoy sabiendo que lleva la muerte en el corazón, contestó Iasua. Y tú ya no vives por el anhelo intenso de curar ese corazón, ¿no es verdad? 509. Oh, sí, maestro Melquisedec, y perdonadme. El dolor de ese corazón está envenenando el mío. Bien, bien. Ahora sacaremos todo ese veneno, a fin de que te quedes tranquilo, contestó el esenio, y acercándose al desconocido personaje le habló en un correcto árabe como se hablaba entonces. Somos extranjeros en esta ciudad y necesitamos un guía para visitarla durante el tiempo que permanezca aquí detenida la caravana que nos trae del sur. ¿Podríais prestarnos vuestros servicios? Con todo gusto, le contestó. Pero, ¿cómo es que habláis tan correctamente el árabe? Porque soy un aficionado a ese estudio y siempre me ha interesado. Todo lo de vuestro país. Habían comenzado a caminar por las tortuosas callejas de la ciudad vieja. Esta es la mezquita más importante que aquí tenemos, dijo, deteniéndose ante un edificio vetusto, aunque bien conservado en su venerable antigüedad. Sus minaretes esbeltos y gallardos se veían desde larga distancia. Aquí se conservan algunas escrituras del profeta del fuego, alude a Elías, y de su discípulo Eliseo, a los cuales se les tiene un fervoroso temor, y se conserva aquí un trozo del manto de Elías y un mechón de cabellos de Eliseo como talismanes contra todos los males. ¡Oh, qué maravilla!, exclamó el esenio. Hay tantos males en la tierra, que todos los talismanes son pocos para remediarlos. Los de mi tierra en general, añadió el intérprete, tienen fe ciega en los talismanes del profeta. Soy yo el único que no creo. ¿Vos? ¿Cómo es eso? Pues porque jamás me dieron resultado. Y para no renegar de la fe de mis mayores he resuelto el problema pensando que tales objetos no serán del profeta, aunque dicen que muchos fueron curados con solo poner la mano en el cofre de cristal y de oro en que están guardados. Y tan solo para vos, ¿el talismán fue mezquino de sus dones?, preguntó el esenio, mientras Iasua y Aleví le seguían muy de cerca escuchando la conversación, sin entenderla completamente. Así es en verdad, contestó secamente el árabe. En esta caravana, añadió el esenio, venimos varios médicos de una escuela muy antigua que se llama la Divina Sabiduría. A ella pertenecen los terapeutas que aciertan a curar casi siempre los más extraños males. Oh, sí, he oído hablar de esos terapeutas, pero nunca se me puso uno delante, contestó el intérprete. 510. Pues aquí tenéis uno que está a vuestra disposición, y en la parada de la caravana hay 3 más. ¿Tenéis enfermos en vuestra familia? No sé cuál es el mal, solo sé que una inmensa desgracia cayó sobre mí, debido a los sortilegios malignos de una bruja, a quien maldigo desde el fondo de mi corazón. No maldigáis a nadie, amigo, que no ese es el camino para conseguir el bien que anheláis. Contadme lo que os ocurre sin reparar en estos jovenzuelos que no comprenden vuestra lengua, y yo os diré si vuestro mal puede ser remediado. El relato era este. Era hijo tercero de un príncipe de la familia Ared que tenía grandes dominios en la Arabia.
Se había casado secretamente con una prima suya, que estaba destinada a desposarse con el heredero del rey de Etiopía, el más poderoso de los soberanos del África, y su padre al saberlo los maldijo a entrambos, y obligó bajo pena de muerte a la más funesta maga que tenía en su reino, a que por medio de horribles sortilegios volviera loca furiosa a la hija desleal y desobediente, que se había rebelado contra la autoridad paterna. Y loca estaba desde hacía 4 años que se habían unido, y a tal punto que ni a él mismo lo reconocía. Me llamo Benabar, díjole de pronto, y os prometo ser vuestro esclavo toda la vida si me curáis mi dulce Zafira, que es para mí, más que mi vida. Tomad en prenda este anillo regalo suyo. No, no, nada de eso, amigo mío. Guardad vuestra alhaja, que los terapeutas nada queremos por el bien que nuestro Dios nos permite hacer. Y Asua, dijo volviéndose hacia él, avisad a nuestros hermanos que tenemos aquí un trabajito que hacer. Y Asua, cuya intuición hacía conocer todo aquel drama íntimo, corrió hacia donde quedaron los ancianos y les encontró a la vuelta de una de las calles. Hemos recibido aviso de que nos necesitáis. ¿Qué pasa, Iasua? Un enfermo que reclama auxilio, fue esta la contestación que dio. Reunidos ya todos, el árabe les condujo a su casa situada en lo que llamaban la Torre Vieja y que era un suburbio muy antiguo, en el centro del cual existía una vetusta torre almenada y respaldada por un peñón, al cual aparecía adherida como si fuera parte del mismo. Aquí está todo mi mundo, díjoles Banabar. Esta torre, que fue fortaleza y presidio en otros tiempos, es lo único que poseo, pues me vino por herencia materna. Pasad y veréis mi pobre esposa, loca sin alivio alguno. Aleví temblaba de miedo sin saber por qué. 511. Los esenios, conocedores de las terribles fuerzas extraterrestres que actúan en estos casos, sentían asimismo esa vibración de pavor y de espanto de que los genios del mal rodean todas sus obras, para producir una fuerte sugestión, que es el primer escalón en el descenso al abismo de tinieblas en que precipitan a sus víctimas. Aleví, le dijo con sonora voz Iasua, si te acomete así el miedo, no entres, quédate en la puerta. Es mejor, pues acaso su pensamiento sin cultivo entorpezca nuestro trabajo, indicó uno de los ancianos.